Buenos días a todos. Las gracias a vosotros, tanto a la Fundación Repsol como a Repsol, perdón, a la Fundación Repsol como a Sarmato por invitarnos y a ser colaboradores de estas ponencias. Y bueno, pues la verdad es que en los 15-20 minutos aproximadamente que vamos a compartir, pues algunas cuestiones relacionadas con cuáles son las implicaciones, ¿no?, de los procesos de descarbonización con las empresas. La verdad es que vamos a hacer una reflexión importante en torno a cuál es el contexto, porque es fundamental saber de dónde partimos y a dónde vamos, y también compartir algunas experiencias de qué es lo que estamos haciendo en algunos entornos industriales y algunos sectores. Lo cierto es que es fundamental tener una visión muy equilibrada de lo que supone descarbonizar un sector de actividad económica por dos cuestiones fundamentales. La primera, la que tiene que ver con que sin duda es un espacio de oportunidad, de diversificación y de negocios, una realidad, ¿verdad? Pero también existe otra realidad ácida en cuanto a que supone pues tener que invertir en procesos y también en cómo enfocamos nuestra actividad económica, porque como vemos posteriormente, y de hecho muchos de vosotros ya lo estáis sufriendo, la descarbonización no solamente es una cuestión que afecta a procesos, sino que afecta al conjunto de la actividad económica, de hecho las cadenas de valor, y por eso es especialmente importante para Sarmato. Una cuestión que no es circunstancial, fijaros, es que en el esfuerzo por llegar a nuestros compromisos, a la ambición climática 2050, supone que en los últimos 30 años prácticamente poco hemos hecho, salvo el continente europeo, y además nos encontramos con que 30 años más, fijaros que tenemos que evolucionar hacia un escenario donde, con el compromiso de no superar el grado y medio, pues tenemos que ver porque otras potencias, otros continentes hagan la parte que les corresponde, que probablemente no va a ser así. Pero por motivos tan sencillos como que, fijaros, el Fondo Monetario Internacional ya para 2018 establece que las tres primeras potencias económicas serán China, Estados Unidos y la India. ¿Qué nos dice eso? Pues que el escenario geopolítico y el tablero en el cual jugamos pues está mucho más tensionado de lo que ahora lo podemos percibir. Con lo cual, con este contraesto tenemos que trabajar. Esto es una cuestión fundamental. No perder la perspectiva de no solamente el escenario en el que estamos ahora, sino dónde estamos abocados y con quién y cómo vamos a competir. Esto es muy importante por lo siguiente, fijaros. Europa estructura perfectamente bien, desde una legislación involuta, su transposición al derecho interno de cada uno de los Estados miembros, de que cada Estado, pues bueno, como es el caso nuestro, tiene que desarrollar su propio plan nacional de integral de energía y clima, en nuestra revisión. Pero fijaros que paralelamente, y esta es una cuestión que sí me gustaría abordar antes de volcarnos en analizar los procesos de descarbonización y sus implicaciones, hay una cuestión muy importante que tiene que ver con quién y cómo competimos. Fijaros, hace unos meses Estados Unidos publica la ley de reducción de la inflación, que por resumirlo de alguna manera supone una dotación de casi 400.000 millones de dólares que pasa a subvenciones y distintos modelos de incentivos fiscales, tanto para el CAPES como para el OPEX, está trayendo inversión europea inicialmente planificada para Estados Unidos, es decir, se está polarizando. Eso es un riesgo para nuestra economía. Y estamos en el inicio de un proceso de transición a 30 años donde en estos 10, como europeos, nos jugamos mucho. Claro, Europa reacciona, pero como nos tiene acostumbrados, si digo tarde mal en público, pues quizás una crítica muy ácida, pero es lo que pienso. Porque el 16 de marzo responde con la ley Net Zero Industrial, cuyo objetivo es que a 2030, cumpliendo los objetivos 55, pues seamos capaces de garantizar que al menos el 40% de las tecnologías y de la producción asociada a esas tecnologías tenga componente europea, se desarrolle aquí y se implemente en Europa. Esto no va a ser sencillo, no va a ser sencillo porque nos quedan 7 años. Y porque esto que se ha publicado el 16 de marzo de 2023 se tenía que haber publicado al principio. Es decir, la descarbonización en realidad es un esfuerzo en el que remamos contracorriente, en el que estamos creando un mercado interno para que otros operadores también puedan colocar sus productos. Si no, mirad lo que pasó ya en los años 2005-2007 con las olas fotovoltaicas, que a través de estrategias de dumping, cuando los asiáticos colocan aquí sus paneles, para cuando quiso reaccionar la Comisión Europea ya, nuestra industria había desaparecido. Eso es algo interesante que no tenemos que olvidar. Pero bueno, este no es el fondo de la discusión para hoy, sino el que sigue. Fijaros, yo os he dado una visión un tanto amplia,
crítica provocadora, porque esa era la intención, es decir, reflexionar. Pero sí es cierto una cuestión, que el proceso de cambio, si lo hubiéramos empezado hace 10, 15 años, seguramente estaríamos en mejores condiciones para poder posicionarnos en unos mercados internacionales donde Europa apenas disponemos de recursos naturales y tampoco, obviamente, de energía. Es decir, si hace 10 años hubiéramos abocado por la independencia y la capacidad de generación, seguramente en el caso de Ucrania no nos hubiera impactado tanto, con lo cual la política europea es totalmente acertada. La cuestión es a qué velocidad y a qué ritmos. Esa es la cuestión, es lo que comentabas también antes de ti. Una cuestión fundamental, asociada a lo que estamos comentando. Fijaros, el paquete 55. Ahora mismo estamos dando vueltas de tuerca. Esto es especialmente importante porque afecta a numerosos sectores que no están recogidos en el régimen de comercio de derechos de emisión. Por ejemplo, como luego veremos, transporte por carretera u otros sectores van a tender a fiscalizarse. ¿Qué quiere decir? Que se va a producir una actividad proactiva de desplazar ciertas tecnologías en este periodo de 7 años que no lo es tanto. Es decir, vamos a vivir una coyuntura en la cual la penetración y desplazamiento de tecnologías va a ser relativamente brusca, porque 7 años para el cambio de la economía no es tiempo sustancial. Pero sin embargo es lo que tenemos que hacer. Luego vemos algunos ejemplos más de qué es lo que implica el paquete 55. Una cuestión adicional que en pocas ocasiones la tratamos. Fijaros, cuando hablamos de descarbonización, pues esto implica necesariamente tener que invertir. Y la inversión requiere financiación. Claro, Europa también de forma paralela está desarrollando un plan de finanzas sostenibles con 3 ejes básicos, más allá de la transparencia y la evaluación de la gestión de riesgos climáticos. Hay una cuestión fundamental que tiene que ver con lo siguiente: el reglamento de taxonomía y, por derivada, la aplicación del principio de NSH. Es decir, cualquier inversión va a estar estabilizada a través del filtro de taxonomía. ¿Esto qué quiere decir? Además, María, luego de Trieros ampliará desde luego este discurso. Pues que la relación entre los productos financieros, las entidades financieras y los clientes finales se va a modular y va a cambiar. Es decir, aquellas inversiones que no sean capaces de demostrar que tienen carácter sostenible lo van a tener más difícil para encontrar financiación. Y esto se aplica también con los criterios SG. Es decir, no es una cuestión de financiación bancaria, sino que también el inversor financiero echará el ojo para ver cuál es el color de nuestros activos. Y en función de eso será un factor de atracción o no para que nuestras empresas se puedan recapitalizar. Esta es una cuestión muy importante. Fijaros, adicional a esto, antes comentaba con alguno de vosotros la velocidad para que esto está cambiando, ¿no? Nunca antes lo hemos visto. Bueno, tal es así que para el año 2025, pues por motivación de la ley de clima y también la ley de finanzas sostenibles, es decir, la ley de informes no financieros, para el 2025 las grandes empresas obligatoriamente tendrán que llevar a cabo sus inventarios completos de emisiones de los 3 alcances, más aparte un plan de reducción de emisiones donde ni la velocidad del objetivo final están definidos. Pero este es el inicio de una serie de vueltas de tuerca. Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues hay comunidades autónomas todavía mucho más motivadas. Por ejemplo, en Baleares, este criterio se lo da un registro en el cual no solamente son las grandes empresas, sino que las pymes de más de 50 personas y un volumen de facturación de 10 millones de euros también lo van a tener que hacer, al menos los alcances suyos. Por lo cual no es importante, como decimos a veces, ver si la botella está medio vacía o medio llena, sino si se va llenando o se va vaciando. Entonces, en la medida que esto evoluciona, nosotros estamos obligados a tener que llevar pues, las acciones que correspondan, nada más lo decía Cecilia, de forma planificada y ordenada, efectivamente. Así tiene que ser para poder competir en condiciones. Antes comentaba y hacía alusión, vamos a pasar rápido, a los criterios SG, es decir, esto es un criterio de evaluación muy importante cuando buscamos pues, financiación en los mercados de capitales, fundamental. Cuestiones adicionales que quisiera resumir. Drivers fundamentales para la descarbonización, por resumirlo, 3. 1. Sector financiero. Tendremos que demostrar que nuestras actuaciones, operaciones e inversiones son sostenibles. Segundo, las cadenas de valor. Aunque sean las grandes empresas las que por ley están obligadas, lógicamente, como veremos, casi por impacto del alcance 3, todas las empresas de cualquier dimensión vamos a tener que llevar a cabo procesos de descarbonización. Y una cuestión importante, pues paquete 55, sin lugar a dudas, que esto, pues vais a ver cómo en los siguientes 2, 3, 4 años, pues va a suponer una aceleración a los criterios y exigencias al sector privado. Fijaros,
El paquete 55 casi se podrá resumir en 11 actuaciones, ¿no? Yo he destacado algunas de aquí que me parece que son muy cuestionables. Primero, infraestructuras. La industria no puede desarrollar y además transitar hacia un modelo de vehículo eléctrico si al mismo ritmo no se crean las infraestructuras. ¿Quién va a catalizar la financiación y además que el despliegue se garantice a la medida que las industrias se van transformando? Aquí la administración pública tiene una responsabilidad o corresponsabilidad, como acabamos de entenderlo, pero de primer orden. Fundamental, los mecanismos de ajuste de frontera de carbono. Esto es muy sencillo, además lo veis ilustrado en una balanza. Si a nosotros, a nuestras industrias, se les exige que sean competitivas y eso supone un coste adicional, sería razonable pensar que las importaciones de productos, no solo productos, sino servicios, como lleven aparejado, pues algún gravamen equivalente. ¿Cierto? Bueno, la cuestión es que en principio el régimen de ajuste de frontera en principio está tipificado para 6 productos o recursos, 4 materiales y 2 sectores energéticos, hidrógeno y electricidad aparte. Claro, la cuestión es ¿y qué sucede con el resto de cientos y miles de productos que llevan a una sociedad no cierta energía indebida o emisiones de CO2 indebidos que compiten con aquellas empresas que en Europa ya han hecho los cambios en las inversiones necesarias? Es decir, esto queda corto y no va a permitir que todos podamos competir en las mismas condiciones. Reglamento de reparto de esfuerzos, importante, lo que decíamos antes, 6 sectores que se van a fiscalizar progresivamente, con lo cual esto va a suponer un desplazamiento e incorporación natural de determinadas tecnologías bajas en carbono. Bueno, entramos ya en harina. Descarbonizar, ¿qué es lo que implica? Pues fijaros lo que veis aquí. La descarbonización supone identificar todo tipo de emisiones que no solamente afectan procesos, sino la actividad económica de la empresa aguas arriba y aguas abajo. Fijaros, el alcance 3 es el que hasta la fecha de relativamente poco tiempo ha resultado más desconocido. Sin embargo, es el que más implicaciones tiene. ¿Cuál es la diferencia entre los 3 alcances? Bueno, el 2 en realidad es una categoría que debería haberse incorporado a la categoría 3, pero por su naturaleza se mantiene independiente. La diferencia es que el alcance uno tiene que ver con aquellos recursos energéticos que están bajo nuestro alcance y nosotros los gestionamos, con lo cual depende de las inversiones que hagamos o no hagamos para mitigar, ¿de acuerdo? Sin embargo, el alcance 3 ya no depende tanto de nosotros. Y a veces cuando veo que hay empresas que se van a descarbonizar mucho temporal X, digo, pues no sé cómo vas a hacer. Porque la mayor parte de tus emisiones están en el alcance 3 y es que no depende de ti, aunque sí puedes influir. Entonces, lo importante del alcance 3 es que, primero, tiene que ver con las cadenas de valor de todos los sectores, no solamente el nuestro. De aquí destacaría, fijaros, la categoría 1, las categorías 10, 11 y 12, es decir, compra de productos y servicios, y segundo, qué es lo que despacho al mercado, como semi-elaborado, producto final que consume energía o mismo gas. Estrategias de ecodiseño fundamentales para minimizar y atinar el impacto de los alcances 3. Fundamental también que es que esta aproximación, además yo nunca he visto una aproximación tan macro de lo que supone el impacto del concepto de economía circular. Esto es economía circular, es decir, las empresas que están principalmente afectadas por el alcance 1, y lo vais a ver en la diapositiva anterior para que veáis el peso que pueda tener el alcance 3, fijaros por sectores, ¿no? Y esto es algo ilustrativo. Los afectados, lógicamente, por régimen de comercio de derechos de emisión, tienen la mayor parte de sus partes en el 1. Dificultades tecnológicas y financieras. En algún caso la tecnología está como a un frente, el parque de descarbonización puede ser un aliviadero, pero en todos los casos, y en otros, pues como es el caso de las cerámicas, pues todavía queda un recorrido porque no hay, desde luego, tecnologías que ofrezcan garantías a 20, 25 años, ¿no? Nos falta un recorrido natural. Pero en el resto sí que si el alcance 3, pues tiene un peso muy importante, con lo cual esto requiere que las cadenas de valor, cada una detrás de otra, pues vayan haciendo su parte para que en un plazo razonable de más de una década empecemos a notar efectos importantes en el mercado, ¿no? ¿Con esto qué quiere decir? Pues que si las empresas que son fabricantes de materias primas en su alcance 1 minimizaron sus impactos, automáticamente muchos del resto, dado que ese impacto lo absorben en el alcance 3 porque compran productos sin hacer absolutamente nada, disminuirían sus emisiones, con lo cual hay una estrategia por parte de los estados que todavía
no se percibe, pero que se echan falta. Es como el dominó. Echamos una pieza y automáticamente caen las demás. Quizá eso es lo que nos falta, ¿no? Y en parte por eso también, quizá, por requerir una atención acerca de dónde tenemos que colocar los recursos primero para generar mayor impacto. Esa es una cuestión importante. Entonces, esta es una cuestión de aproximación de economía circular. Lo que hagan otros lo absorbo yo y sirve para que entre todos gestionemos mejor los recursos para minimizar los impactos, ¿no? Aquí, de hecho, Maya, mi compañera Hugo, que de esto tiene una visión importante y profunda, pues podrá ampliar comentarios sin duda. Cuestiones importantes, de aquí destaco, por ejemplo, información del libro blanco que ya habéis publicado, ¿no? O sea, es que no voy a inventar nada, vos está avisando el señor, para 2030 queremos que el 15% de nuestra cadena de valor se descarbonice. Esto va a implicar fricciones. Nosotros estamos trabajando con varias empresas y estamos viendo cómo en estos momentos se supedita las emisiones al precio del producto. Esto es algo que está empezando y seguro que a la que vamos en 2 o 3 años, pues vamos a ver situaciones que a lo mejor no son agradables. ¿Por qué? Porque es que las empresas grandes se tienen que descarbonizar y eso va a implicar un arrastre forzoso de toda su cadena de valor. Esto es el ejemplo típico que ya lo conocéis de un proceso de descarbonización, es decir, la dirección general tiene que entender y tiene que estar plenamente consciente porque hay que disponer de recursos, emisiones, importante, evaluación de escenarios, antes lo decíais, hay que planificar. Estamos en un escenario de incertidumbres, lleno de externalidades, ¿no? Hay muchas ocasiones que no podemos tomar decisiones rápidas acerca de cuál es la tecnología más conveniente. Por lo tanto, hay que idear escenarios con sus pros y sus contras, sus impactos, y a partir de tener una hoja de ruta. ¿Por qué es importante la hoja de ruta? Y destaco la parte verde del fondo. Porque fijaros, cuando veremos un poco más adelante, que yo creo que no me va a dar tiempo, ¿no? ¿Cuánto me queda? Bueno, pues 2 minutos haremos lo posible. Luego, de todas formas, estamos por aquí hablando. La parte de investigación y desarrollo es fundamental, porque esto es un proceso no de largo plazo, de muy largo plazo. Y de hecho, la Agencia Internacional de la Energía, si veis más adelante, aquí, establece que para conseguir los objetivos a 2030 tenemos que desarrollar un 20% de la tecnología, pero esta parte de 2030 se multiplica al 50%, con lo cual, claro, eso quiere decir que para que tengamos disposición de la misma, es ahora cuando tenemos que invertir, si no, no vamos a conseguir los objetivos de reducción de emisiones. ¿De acuerdo? A ver, alguna cosa que me he perdido por aquí, en parte, ejemplos de cosas que hemos hecho. Bueno, pues hemos trabajado en multitud de sectores, ayudando a veces de forma parcial, y otras veces de forma integral, a multitud de empresas. En el sector de automoción, pues en Parceles tenemos un proyecto plurianual en el cual estamos ayudando a descarbonizar no solamente sus procesos, sino también la relación con sus proveedores. Pues, en el caso, os puedo ver aquí, en el caso de Volkswagen y Navarra-Batismo, pues hemos trabajado con ellos en el desarrollo de bombas de alta temperatura para poder dar respuesta a algunos de sus procesos. ¿Qué es lo importante? Pues que el pool de tecnologías que estamos utilizando ayuda a las empresas a que tomen decisiones y tenemos que diferenciar entre aquellas que dan respuestas en el corto plazo, pero hay que planificar su impacto, y aquellas que van a ser necesarias, pero que seguramente la empresa no va a ser la que les desarrolle per se. Y os pongo el caso de las bombas de calor de alta temperatura o muy alta temperatura. Hace tan solo 3 años era prácticamente imposible encontrar en el mercado bombas de calor que dieran entregas a niveles térmicos de 130 grados. Y sabéis que hasta los 200 grados, pues bueno, hay muchas operaciones en varios sectores donde, bueno, existe la posibilidad de descargar gas natural y mejorar la eficiencia. En estos momentos existen un montón de faltas por parte de muchas ingenierías, con las bombas de calor ya llegan a 120-130. Y estamos trabajando en desarrollarlas hasta 160-180. Estas las tenemos disponibles en el mercado seguramente en un plazo de 3-4 años o más. Pero lo mismo pasa con otro pool de tecnologías. A lo que voy es que, teniendo en cuenta la velocidad a la que la investigación y el desarrollo está avanzando, es muy importante lo que comentaba, que ahora de planificar las hojas de ruta y los escenarios, tengamos en cuenta no solamente las soluciones ad hoc que tenemos en el mercado, sino aquellas que en un plazo de tiempo corto se pueden implementar y a lo mejor más eficientes que algo. Espero o invierto. Bueno, pues por no restar tiempo a mis compañeros, lo que he comentado anteriormente, luego estamos a vuestra disposición pues, para enviar cualquier comentario. O sea que muchas gracias a todos.